El vaquero la rescató de la subasta, pero la Virgen preguntó, ¿qué precio debo pagar por esto? El viento barría la llanura con un silbido frío, levantando polvo que se pegaba a la piel y a la ropa con la insistencia de la tierra misma. A lo lejos, una fila de edificios de madera vieja se recortaba contra el sol que caía bajo el horizonte, y un cartel medio roto colgaba de un clavo oxidado, subasta de ganado y otras propiedades. Entre ellas, una mujer. Su vestido estaba manchado de polvo y sangre seca, y el sudor le brillaba en la frente bajo la gorra que no tenía fuerza para sostener. Se mantenía rígida, más por orgullo que por fuerza, y sus ojos buscaban, con cautela, cualquier forma de salvación. Él llegó a caballo, la silueta recortada contra el sol poniente. El caballo era tan viejo como su jinete parecía cansado, ambos parecían haber surgido del horizonte mismo, de esa línea donde la tierra se encuentra con el cielo. No dijo nada al desmontar. No había prisa, no había emoción. Solo la necesidad de mirar, medir y decidir. La mujer levantó la vista con el ceño fruncido. La multitud que la rodeaba estaba más preocupada por el dinero que por cualquier grito de humanidad. Cuando el vaquero avanzó, su presencia era un muro silencioso, ni amable ni amenazante, solo inevitable. ¿Quién? Susurró ella, la voz apenas rompiendo la distancia de unos pasos. ¿Quién es usted? Él no respondió. Su mano descansaba sobre la rienda mientras observaba al hombre que había puesto la subasta en marcha. No había nervios, no había miedo, había cálculo, precisión. Con un gesto simple, sacó una bolsa de cuero y la dejó caer sobre el escritorio improvisado de la subasta. El golpe del cuero sobre la madera resonó más que cualquier palabra. Esto, cubre su precio, dijo al fin, sin alzar la voz. Ella lo miró, desconcertada, como si no entendiera la lógica que acababa de irrumpir en su mundo. Sus ojos grandes se fijaron en él con un temor mezclado con curiosidad. Finalmente, después de un silencio que parecía demasiado largo para un lugar donde el tiempo se medía en monedas y miradas, preguntó, ¿qué debo pagar por esto? Él giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos no sonrieron, no mostraron alegría ni intención de burla. Eran ojos que habían visto demasiado polvo, demasiado frío, demasiada gente que pedía ayuda y no sabía cómo pagarla. Nada, respondió al fin, con una voz que no dejaba margen a discusión ni debate. Solo vámonos. Ella parpadeó, sin saber si era un truco o una oferta real. Nadie le había ofrecido algo así antes, y su orgullo se tensó como la cuerda de un arco. Pero antes de que pudiera responder, el hombre se volvió y señaló el camino de salida. No dijo súbete ni ven conmigo. Solo señaló, con la firmeza de quien sabe que el tiempo y la distancia serán su mejor garantía. El camino fuera del poblado estaba vacío. Las casas parecían abandonadas, los establos crujían con el viento y los perros lejanos aullaban a la nada. Ninguno de los dos habló mientras cabalgaban, la mujer miraba al frente, los labios apretados, la respiración contenida. Él mantenía el control del caballo sin esfuerzo aparente, como si hubiera hecho esto toda su vida, aunque su espalda inclinada bajo el sombrero contara otra historia, años de caminos duros, noches sin dormir, heridas que nunca cicatrizaron del todo. No hubo agradecimientos. Ella no estaba segura de si debía sentirlos, y él no esperaba que los expresara. En ese silencio que pesaba más que cualquier palabra, la distancia entre ambos era una cuerda tensa. No de miedo, sino de evaluación silenciosa, él medía su fortaleza, su resistencia, su dignidad, ella medía si podía confiar, si podía depender de alguien sin perder lo poco que le quedaba de autonomía. La noche los alcanzó antes de llegar a un refugio seguro, una vieja cabaña de troncos, alejada de cualquier camino, donde el viento golpeaba como si quisiera derribar las paredes. El vaquero desmontó primero, y la mujer lo imitó con torpeza, la incertidumbre mezclándose con un instinto que no le permitía quedarse quieta. Él abrió la puerta con cuidado, observando cada sombra, cada crujido de madera. Todo debía ser medido, nada debía ser descuidado.
Quédate cerca del fuego, dijo, señalando la chimenea con brasas aún calientes. No hay nada más que pueda ofrecerte esta noche. Ella obedeció, colocando sus manos cerca del calor que parecía insuficiente para todo el frío que cargaba. Sus dedos temblaban, pero no de miedo, sino de cansancio y de una creciente sensación de vulnerabilidad que no quería admitir. Él se sentó en un rincón, limpiando cuidadosamente su revólver, un gesto simple, cotidiano, que no pedía palabras pero decía todo, estaba preparado para proteger, aunque nadie lo solicitara. Los minutos se alargaron. No había conversación. El silencio estaba lleno de cosas no dichas, historias de soledad, recuerdos de traiciones, la pesada carga de decisiones pasadas. Ella lo miraba de reojo, intentando entender si la seguridad que sentía era real o solo un espejismo creado por la proximidad de alguien más capaz que ella de sobrevivir. Al final, la pregunta volvió a su mente, inevitable, pero quedó atrapada entre los labios. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No se atrevió a decirlo. No había confianza suficiente para palabras, y tal vez no había respuesta que la satisficiera. La noche avanzó con la calma de la espera. El viento golpeaba la cabaña, la chimenea crepitaba y ellos permanecían en sus rincones. La tensión no se disipaba, solo se transformaba, de temor a evaluación, de distancia a algo que prometía, lentamente, posibilidad. Ninguno necesitaba hablar. Las acciones pequeñas, silenciosas, eran suficientes, él aseguraba la puerta, ella recogía leña, él limpiaba su arma, ella vigilaba el horizonte a través de la ventana cubierta de polvo. Al amanecer, el frío los encontró aún despiertos, aún medidos el uno por el otro. La mujer se acercó al fuego, cubriéndose con una manta que él había colocado sobre una silla para ella. No dijo nada, él tampoco. La cabaña estaba llena de un silencio cargado de promesas tácitas, podían sobrevivir juntos, si lo permitían, pero solo a su manera, sin prisas, sin falsas expectativas. Cuando finalmente salieron de la cabaña, la tierra estaba cubierta por escarcha. Cada paso dejaba una marca que pronto sería borrada por el viento. Ella se detuvo un momento, mirando el horizonte que parecía infinito, y se volvió hacia él con una pregunta que no necesitaba palabras, estaba lista para seguirlo, aunque no entendiera completamente a dónde la llevaba. Él simplemente asintió, y eso fue suficiente. La subasta había quedado atrás, con sus gritos y su polvo. Lo que venía ahora era un desierto de decisiones, de supervivencia y de silencios compartidos. Cada uno cargaba sus propias cicatrices, y el precio de esa libertad era aprender a confiar, no en palabras, sino en hechos. El sol se levantaba lento, pintando la llanura de tonos dorados y fríos. Ellos cabalgaban juntos, pero no como compañeros aún, sino como dos seres medidos, evaluados, esperando que el tiempo y la distancia dijeran si podían convertirse en algo más que sobrevivientes que se cruzaron por casualidad. Y en ese silencio, pesado y tenso, estaba la certeza, ninguno de los dos estaba dispuesto a traicionar la dignidad del otro, ni a romper la frágil estructura que sostenía esa extraña alianza. Porque en un mundo donde el polvo y el viento podían matar antes que un hombre, la confianza era un lujo que debía ganarse paso a paso. El horizonte se extendía, infinito, amenazante y silencioso, y ellos continuaron avanzando hacia él, sin palabras, sin promesas, solo con la firme decisión de seguir adelante. Y mientras la cabaña quedaba atrás, con sus sombras y ecos de subasta, algo sutil, apenas perceptible, comenzó a formarse entre ellos, un hilo de reconocimiento mutuo, una comprensión silenciosa de que, en ese vasto desierto, la verdadera supervivencia empezaba con quien elegías cerca, y no con quien dejabas atrás. El viento siguió, constante y frío, y ellos lo enfrentaron juntos, aunque ninguno de los dos lo admitiera, el sol no perdonaba nada aquel día. La llanura estaba bañada en un dorado pesado, y el viento, aunque menos cruel que la noche anterior, seguía cortando la piel como si recordara a los hombres que todo estaba lejos de ser fácil. La mujer, todavía ajustándose a la idea de haber escapado de la subasta, cabalgaba detrás de él, sus ojos abiertos a cada detalle,
grietas en la tierra, rastros de animales, cualquier señal de peligro. Él apenas giraba la cabeza para verla, no había sonrisas ni palabras que suavizaran la distancia que mantenía. La supervivencia exigía más que confianza, exigía evaluación constante. La cabaña a la que habían llegado la noche anterior se convirtió en su punto de referencia. No era grande ni cómoda, pero protegía del viento y del frío que todavía persistía entre los troncos. La mujer había aprendido rápido a mover las pesadas vigas de madera para mantener la chimenea encendida, a recoger leña suficiente para la noche y a cargar agua de un pozo que parecía no dar nunca suficiente. Él observaba, silencioso, desde el umbral, midiendo cada movimiento, sin corregirla, solo asegurándose de que sus acciones no pusieran en riesgo a ninguno de los dos. La primera regla era simple: nadie se lastima si quiere sobrevivir. Ella, por su parte, evaluaba a cada instante. Su mente estaba alerta, pero también curiosa, no entendía cómo alguien podía permanecer tan quieto, tan contenido, con los ojos que parecían haber visto demasiado sin hablar jamás de ello. Su orgullo la empujaba a demostrar que podía ser útil, que no era un peso, que no necesitaba ser salvada otra vez. Así, entre polvo y brasas, comenzaron a formar un ritmo silencioso. Ella trabajaba, él vigilaba, ella recogía, él aseguraba. Cada acción, cada gesto, medido, sin palabras, pero cargado de respeto tácito. El primer peligro real apareció al tercer día. Mientras recolectaban agua de un arroyo cercano, un grupo de hombres apareció en la distancia, montando caballos polvorientos, con miradas duras y armas que reflejaban la luz del sol. Ellos no gritaban ni amenazaban, solo avanzaban con la calma de quienes creen tener derecho a todo. La mujer sintió el miedo en la garganta, pero no retrocedió. Él, al percibir el movimiento, soltó el cubo y se situó frente a ella, el revólver colgando de su cadera, la mano descansando sobre él sin tensión, sin mostrar agresividad innecesaria, solo la firme promesa de defensa. «Quédese detrás», dijo con voz baja, apenas un murmullo. «No hagan movimientos bruscos». Ella asintió, sin preguntas, consciente de que cualquier error sería fatal. Observó cómo los hombres evaluaban el terreno, sin percibir completamente que la pareja que ellos consideraban indefensa estaba, en realidad, lista para resistir. El vaquero no habló, no amenazó, solo dejó que su mirada y su postura dijeran lo que no necesitaban las palabras. Cualquier paso en falso se pagaría caro. Y aún así, no había intención de matarlo si no era necesario. La restricción de la violencia era un principio silencioso que él aplicaba como ley propia. Los hombres se detuvieron a cierta distancia. Uno intentó acercarse más, pero un movimiento del vaquero, apenas perceptible, hizo que se detuviera. Entonces, lentamente, los intrusos giraron y se alejaron, dejando tras de sí un rastro de polvo y tensión que hizo que ambos respiraran con más fuerza, aunque sin pronunciar palabra alguna. La mujer se giró hacia él, buscando alguna señal de alivio o aprobación. Él la miró, apenas un parpadeo, y volvió su atención al horizonte. Esa era su forma de decir: «Lo hiciste bien. Estamos bien, por ahora». Con el paso de los días, la rutina se estableció. Cada amanecer traía tareas: alimentar al caballo, reparar cercas, buscar leña, limpiar armas, vigilar los alrededores. Cada noche traía silencios llenos de reflexiones, recuerdos de heridas pasadas y el peso de la soledad que habían cargado durante años. La mujer aprendió a mover la leña de forma eficiente, a cocinar con lo mínimo, a reconocer los signos de tormenta o la presencia de animales salvajes. Él observaba, enseñaba con gestos sutiles, cómo sostener un hacha sin perder equilibrio, cómo detectar rastros en la tierra, cómo no mostrar miedo ni vulnerabilidad. La relación entre ellos no era de maestro y aprendiz, sino de iguales que dependían el uno del otro, y que encontraban en esa dependencia silenciosa un hilo de conexión creciente. El pasado de él empezaba a filtrarse en la rutina diaria. No contaba historias, pero ciertos gestos delataban cicatrices que no había cerrado: la forma en que limpiaba el revólver,
los silencios que se alargaban cuando un recuerdo pasaba por su mente, la tensión que le recorría la espalda cuando veía rastros de otros hombres. La mujer observaba en silencio, no haciendo preguntas, solo tomando nota. Su confianza no era ciega, estaba construida con cada acción, con cada pequeño gesto que demostraba cuidado y competencia. Una tarde, mientras reparaban la cerca que rodeaba la cabaña, la mujer se cortó con un clavo oxidado. La sangre era escasa, pero suficiente para que el vaquero se acercara de inmediato, sin un solo comentario, y limpiara la herida con agua tibia y un paño limpio. Ella no chilló, no pidió ayuda, él no ofreció palabras de consuelo. Solo estaba allí, y eso bastaba. Esa noche, mientras la mujer dormía junto al fuego, el vaquero permaneció despierto, vigilando la cabaña, asegurándose de que ningún peligro se acercara. Era un acto silencioso, pesado, que hablaba más que cualquier conversación sobre protección o afecto. El invierno comenzó a acercarse, y con él, la necesidad de prepararse. Buscaron más leña, reforzaron la cabaña, revisaron el caballo, aseguraron alimentos. La mujer aprendió a cargar armas, a reconocer señales de tormenta, a moverse con sigilo en la nieve recién caída. El vaquero, siempre observando, notaba cada movimiento y corregía con gestos mínimos, una mano que ajusta una cuerda, una mirada que indica dirección, un suspiro que señala alerta. La confianza crecía, no como palabra, sino como acción, cada uno confiaba en el otro sin necesidad de decirlo. Los encuentros con otros hombres se hicieron más frecuentes. Una vez, un grupo de cazadores se aproximó demasiado a la cabaña. Esta vez, la mujer no se escondió, ella permaneció visible, mostrando que no eran presas fáciles. El vaquero no hizo nada en palabras, solo se situó entre ella y la amenaza, con la calma de quien ha medido la situación. Los cazadores, al percibir la decisión silenciosa de la pareja, optaron por alejarse sin conflicto. Esa tarde, mientras el viento golpeaba la cabaña y la nieve comenzaba a acumularse, la mujer se permitió una sonrisa breve y apenas perceptible. El vaquero lo notó, aunque no dijo nada. La sonrisa era suficiente. A medida que pasaban los días, la mujer comenzó a mostrar indicios de afecto controlado, un gesto para preparar su comida, un intento de calentar el café del vaquero sin que él lo pidiera, un comentario sobre la tormenta que se acercaba. Él respondía con gestos igualmente pequeños, un asentimiento, un movimiento para colocar una manta sobre sus hombros, asegurarse de que su silla estaba firme junto al fuego. Cada acción era medida, contenida, pero hablaba más que cualquier palabra sobre cercanía o cuidado. Los recuerdos del pasado seguían presentes, pero compartidos solo de manera implícita. La mujer dejó escapar, una noche junto al fuego, un suspiro que hablaba de la subasta, del miedo y la humillación. Él no respondió con palabras, solo se inclinó ligeramente, ajustando la leña para que el fuego no muriera, mostrando cuidado sin invadir su espacio. Era un acto silencioso de solidaridad, un reconocimiento de que su sufrimiento había sido visto y respetado. El vínculo entre ellos crecía lentamente, sin prisa. La mujer aprendió a esperar sin exigir, a confiar sin perder dignidad. El vaquero, a su manera, aprendió a observar sin juicio, a permitir cercanía sin romper la contención que su pasado le había enseñado a mantener. La tensión que los rodeaba, entre la necesidad de supervivencia y la protección mutua, se transformaba en algo más profundo, aunque todavía sin nombre, respeto, reconocimiento, posibilidad de confianza. Una tarde, mientras el viento helado azotaba los troncos de la cabaña, la mujer se acercó al vaquero mientras él reparaba la cerca. Sus manos estaban cubiertas de tierra y pequeñas astillas, pero su mirada era firme. «No quiero depender de usted», dijo, con voz baja, apenas audible sobre el viento. «Pero tampoco puedo hacerlo sola». Él no respondió de inmediato. Sus manos continuaron trabajando, cada movimiento medido y preciso. Finalmente, asintió con un gesto casi imperceptible. No necesitaba palabras, ella entendió que no había obligación,
solo aceptación silenciosa de que podían enfrentar lo que viniera, juntos o separados, según fuera necesario. Cuando la noche llegó, el viento y la nieve transformaron la cabaña en un pequeño refugio contra la vastedad del mundo exterior. La mujer se sentó cerca del fuego, y él a cierta distancia, no para alejarse, sino para mantener la contención que ambos necesitaban. Ninguno de los dos dormía completamente, ambos permanecían alertas, conscientes de que la paz era momentánea, y que el mundo más allá de los troncos podía volver a imponer su amenaza en cualquier momento. Pero en ese silencio, cargado de atención y pequeños gestos de cuidado, algo crecía lentamente. No era amor todavía, ni siquiera un afecto pleno, era la certeza de que podían confiar, de que podían depender uno del otro sin perder su dignidad ni su independencia. Cada gesto, cada acción, cada silencio compartido construía un puente entre ellos, frágil pero firme, que sobreviviría a cualquier tormenta mientras ambos eligieran sostenerlo. El horizonte se mantenía extenso y amenazante, pero ellos habían aprendido a leerlo juntos, a medirlo, a enfrentarlo sin apresurarse, con cuidado y respeto mutuo. La cabaña se convirtió en un espacio de entrenamiento, de prueba, de descubrimiento silencioso, de habilidades, de límites, de confianza. Y aunque las amenazas externas seguían presentes, la presencia del otro comenzaba a ser un refugio que no necesitaba palabras para ser comprendido. La mujer, por su parte, entendía que no debía precipitarse. Cada acción, cada decisión, cada gesto de cuidado era parte de un proceso lento, confiar no era un regalo, era una elección diaria que debía ganarse y mantenerse. El vaquero, mientras tanto, aprendía a permitir cercanía sin perder la contención que su pasado le había enseñado a mantener. Cada movimiento suyo era un acto de protección, no de posesión. Y así continuaron, día tras día, trabajando, vigilando, midiendo, evaluando. La nieve se acumulaba, el frío se hacía más intenso, y la lejanía de cualquier población les recordaba que la supervivencia dependía únicamente de ellos. La confianza crecía, silenciosa, paciente, pesada de significado, y en cada gesto, en cada silencio, comenzaba a formarse algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que sabían que sería esencial para lo que viniera. El horizonte seguía abierto, amenazante y vasto, pero ellos ya no estaban solos. Cada acción compartida, cada silencio respetado, cada peligro sorteado, había tejido una red silenciosa de confianza. Y aunque no había palabras de afecto ni promesas, ambos sabían que, mientras siguieran juntos, podían enfrentar lo que el mundo les arrojara. Y en ese silencio, tan cargado de tensión y cuidado, la certeza se asentó, podían sobrevivir, podían confiar, y cada gesto, cada pequeño acto cotidiano, los acercaba lentamente a algo más profundo, algo que apenas empezaba a formarse, pero que ya prometía cambiar la soledad que ambos habían cargado durante tanto tiempo. La nieve había empezado a derretirse, dejando charcos de agua helada que reflejaban un cielo gris y bajo. La cabaña ya no ofrecía la misma sensación de refugio seguro, los troncos crujían con frecuencia, y el viento filtraba frío a través de cada grieta, recordándoles que el mundo exterior era implacable. Ellos se movían con cuidado, con pasos medidos, con gestos silenciosos que hablaban de la rutina adquirida y de la confianza ganada lentamente. Pero la tranquilidad tenía fecha de vencimiento. Esa mañana, mientras la mujer recogía agua del arroyo, el sonido de cascos lejana rompió la calma como un disparo. Hombres, muchos hombres, se acercaban desde la llanura, con intención clara, no estaban ahí por el ganado, ni por la cabaña. Ellos buscaban a alguien. Ella lo supo antes de que él dijera palabra alguna, podía sentirlo en la rigidez de su postura, en la forma en que ajustaba la rienda del caballo y medía la distancia con la mirada. Volvamos, dijo ella, sin mirar atrás, porque sabía que no había tiempo para explicaciones. Él asintió apenas. No había gestos de protección excesivos, solo la decisión de moverse rápido, de posicionarse estratégicamente. El caballo saltó sobre el barro derretido, llevando a ambos a un terreno más elevado, donde podrían evaluar sin ser vistos. Ella se aferró a su cintura, no por miedo,
sino por necesidad de estabilidad. Él no hizo comentario alguno, su silencio era un muro de contención que le ofrecía espacio y seguridad a la vez. Desde el alto, podían ver a los hombres acercándose en grupos separados. No buscaban el enfrentamiento directo, sino la presión, la estrategia, la amenaza velada. La mujer comprendió que no había salida simple, la elección no era correr o luchar, sino como enfrentar el peligro sin perder lo que habían construido. Durante horas, permanecieron ocultos, evaluando movimientos y distancias. Cada sonido, un crujido de ramas, un grito lejano de ave, un golpe de cascos, era analizado. Ella estaba agotada, pero sus ojos permanecían atentos, y él, siempre silencioso, mantenía la calma que les permitía conservar la ventaja. La tensión era constante, un error, un paso en falso, y todo se vendría abajo. Finalmente, él decidió actuar. Bajaron a un estrecho barranco cubierto de arbustos y piedras heladas, usando el terreno como escudo natural. La mujer entendió su intención sin necesidad de palabras, avanzar lentamente, con cuidado, evitando el contacto directo hasta que pudieran evaluar la fuerza real de los intrusos. Cada movimiento era silencioso, cada gesto medido. La confianza construida durante semanas se ponía a prueba en cada paso. Al caer la tarde, los hombres empezaron a separarse, buscando rutas alternativas. Fue entonces cuando uno de ellos, más audaz que los demás, decidió acercarse por la ladera. La mujer se tensó, recordando la vulnerabilidad de la subasta, el miedo que había sentido, pero también la fuerza que había ganado. Con un movimiento rápido, desenfundó el revólver que había aprendido a manejar bajo la tutela silenciosa del vaquero. No disparó, solo apuntó, mostrando que no serían presas fáciles. El hombre retrocedió, evaluando el riesgo, y finalmente se alejó. El regreso a la cabaña fue silencioso. La mujer sentía la adrenalina todavía recorriendo su cuerpo, y él, como siempre, no hizo comentario alguno, solo revisó cada cerradura, cada ventana, cada tronco de la estructura. Esa noche, mientras la nieve caía suavemente sobre el techo, ella se sentó cerca del fuego, observando cómo él limpiaba el revólver. No habló, no preguntó, pero sus ojos mostraban algo más profundo, una mezcla de respeto, alivio y reconocimiento del límite que había cruzado para defenderlos a ambos. El peligro externo había forzado un cambio. La mujer comprendió que la supervivencia no solo dependía de fuerza física, sino de decisiones conscientes y valientes. Por primera vez, sintió que podía elegir, que podía tomar acción sin depender únicamente de él, y que su dignidad permanecía intacta incluso cuando necesitaba apoyo. Esa noche, mientras se acomodaba junto al fuego, la cercanía se volvió inevitable. Sin palabras, se permitió inclinarse un poco más cerca, y él no se apartó, pero tampoco acercó. Su presencia era suficiente, una barrera silenciosa, una promesa contenida. Al amanecer, el mundo parecía más pesado, más frío. La mujer se despertó antes que él, observando cómo ajustaba la leña y verificaba las armas. Por un momento, el pasado de ambos flotó en el aire, recuerdos de soledad, de pérdidas, de decisiones que marcaron su vida. Ella sintió la necesidad de compartir algo, pero las palabras no surgieron. En cambio, se acercó y le ofreció el café que había preparado en silencio. Él aceptó con un simple gesto de la cabeza. Ese intercambio mínimo decía más que cualquier confesión, estaban el uno para el otro, sin necesidad de verbalizarlo. La jornada continuó con trabajo compartido, reforzaron la cabaña, buscaron más leña, evaluaron rutas de escape y áreas de vigilancia. El sol, bajo y pálido, iluminaba la llanura como un recordatorio constante de la exposición al peligro. Cada acción de ella era ahora más decidida, más medida, cada gesto de él, más protector pero contenido. La confianza mutua se volvía tangible en movimientos, silencios y pequeñas decisiones compartidas. Pero el conflicto no se limitaba al mundo exterior. La tensión entre ellos crecía, no por falta de afecto, sino por la necesidad de definir límites.
La mujer entendió que no podía depender completamente de él, que la verdadera supervivencia incluía mantener su autonomía incluso en proximidad. Él, por su parte, empezaba a reconocer que la cercanía inevitable traía consigo responsabilidad emocional y que proteger no era lo mismo que controlar. Cada mirada, cada gesto, cada silencio era una prueba de esa nueva realidad. Una tarde, mientras reparaban el cercado, un accidente cambió la dinámica. La mujer tropezó con una raíz oculta bajo la nieve y cayó, torciéndose el tobillo. El dolor era intenso, pero su orgullo le impidió gritar. Él apareció en un instante, no corriendo, sino caminando con la calma que siempre lo caracterizó. La ayudó a levantarse con cuidado, apoyando el peso necesario para no empeorar la lesión. Debemos descansar, dijo, sin exigir, solo indicando con firmeza. Ella asintió, comprendiendo que no había elección, su seguridad ahora dependía de aceptar ayuda. Esa noche, él improvisó una férula con madera y cuerda, y se aseguró de que su tobillo estuviera elevado cerca del fuego. No hubo palabras de consuelo, solo cuidado. Ella observó cómo trabajaba, cómo medía cada movimiento, y sintió un respeto profundo. Había aprendido que el afecto verdadero no se gritaba, se demostraba. Esa misma noche, mientras la nieve caía en silencio, ocurrió la primera intimidad restringida y contenida. La mujer, sintiendo vulnerabilidad, se acercó al vaquero más de lo habitual. No hubo palabras, no hubo gestos impulsivos. Solo un contacto sutil, su mano rozó la de él mientras ajustaba una manta, y él no la retiró. La proximidad era mínima, pero cargada de significado, confianza plena, reconocimiento de la fragilidad mutua y aceptación de la cercanía sin apresurarse. Los días siguientes estuvieron llenos de preparación y vigilancia. Los hombres que los habían buscado no desaparecieron completamente, sus rutas de patrulla y rastreo indicaban que no renunciarían. La mujer, ahora más consciente de su fuerza, se entrenaba en movimientos silenciosos, en reconocimiento del terreno, en la posibilidad de defenderse si él no podía estar presente. Él la observaba, permitiéndole crecer sin interferir, ofreciendo solo correcciones mínimas, siempre desde la calma y la precisión. Pero el peligro externo alcanzó su punto máximo un atardecer, cuando un grupo más grande apareció en la llanura, con armas listas y miradas decididas. No había posibilidad de evitar el conflicto, la cabaña estaba expuesta y la distancia a terreno seguro era mínima. La mujer, viendo la magnitud de la amenaza, tomó la decisión definitiva, no huiría sin él. No era cuestión de romance, sino de supervivencia compartida, de elección consciente de enfrentar el riesgo juntos. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Él protegía, ella defendía. Cada disparo, cada movimiento estaba medido, sin improvisación. El respeto mutuo se volvió evidente, ninguno se interponía ni sobrepasaba al otro, la coordinación era instintiva, nacida de semanas de coexistencia silenciosa. Al final, los intrusos se retiraron, derrotados no por valor, sino por precisión y cálculo compartido. Esa noche, mientras la cabaña permanecía intacta, la mujer se permitió hablar por primera vez sobre miedo y gratitud. Él escuchó, no interrumpió, no buscó consuelo, solo permaneció a su lado, firme, presente, sin exigir nada. La cercanía era natural, el afecto contenido, la intimidad nacida del respeto y la confianza construidos día a día. Cuando el viento cesó y el fuego se calmó, la mujer recostó su cabeza sobre su hombro, y él no se apartó. No hubo palabras, no hubo promesas, solo el silencio compartido de quienes han enfrentado juntos el peligro y han elegido permanecer uno al lado del otro. Esa noche, ambos comprendieron que la verdadera cercanía no requería velocidad ni grandilocuencia, requería paciencia, respeto y la elección consciente de sostenerse mutuamente, incluso frente a la amenaza más brutal. La primavera había llegado con cautela, arrastrando consigo un calor tímido y un sol más amable. La nieve que cubría la llanura durante los meses anteriores se había derretido, dejando charcos y barro, y los árboles comenzaban a reverdecer con hojas temblorosas. La cabaña,
que durante el invierno había sido su único refugio, ahora parecía un puesto firme en medio de un mundo vasto e impredecible. Cada tronco reforzado, cada ventana reparada, cada rincón barrido y ordenado llevaba la huella de semanas de trabajo compartido, de silencios que decían más que cualquier conversación y de confianza que se había cimentado bajo la amenaza constante de hombres y naturaleza. Ella caminaba por la llanura cercana, revisando cercas, observando la tierra con ojos expertos. Su tobillo, que había estado torcido durante el invierno, ahora estaba completamente recuperado, pero el recuerdo de la lesión todavía le recordaba la fragilidad de su propia carne y la importancia de la ayuda silenciosa que él le había ofrecido sin imposición ni palabras de lástima. Cada paso que daba era firme, controlado, un acto de autonomía que coexistía con la certeza de que él vigilaba a cierta distancia, un espectador silencioso y protector. Él, mientras tanto, se dedicaba a mantener el perímetro, reforzar la estructura y preparar provisiones. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era con precisión y sin adornos. Cada gesto era funcional, cada movimiento calculado. La cabaña no era un hogar en el sentido convencional, era un puesto de supervivencia, un refugio que habían construido con esfuerzo y cuidado, y cada uno comprendía que su seguridad dependía tanto de la fortaleza del otro como de la propia. El pasado, siempre presente como una sombra, se hizo sentir esa tarde. Un mensajero llegó desde el poblado más cercano, un hombre polvoriento y cauteloso que dejó caer un sobre sin decir palabra. El vaquero lo abrió y encontró dentro una nota breve y directa: los hombres que los habían buscado durante el invierno no habían olvidado. La amenaza era clara, no renunciarían hasta que ella fuera recuperada, y su refugio no los protegería para siempre. La mujer leyó la nota con los ojos fríos, sin temblar. Por primera vez, expresó verbalmente un pensamiento completo: si quieren venir, tendrán que pasar por nosotros. Él asintió apenas, sin levantar la cabeza. No era una afirmación de orgullo ni desafío innecesario, era un reconocimiento silencioso de la realidad que enfrentaban. La amenaza ya no era teórica, era concreta, y cada uno debía aceptar su rol sin dramatismos, con la firmeza que solo la experiencia en la frontera podía enseñar. Durante los días siguientes, reforzaron cada rincón de la cabaña y evaluaron rutas de escape y vigilancia. La mujer manejaba su revólver con precisión, el vaquero ajustaba trampas improvisadas y revisaba armas y municiones. El trabajo compartido, silencioso y constante, los mantuvo ocupados y concentrados, evitando que el miedo los debilitara. Cada acción estaba cargada de significado, cuidado, responsabilidad y la decisión de enfrentar juntos el peligro. El enfrentamiento final llegó en una tarde de cielo encapotado y viento helado que anunciaba tormenta. Los hombres que los habían buscado aparecieron en la llanura con determinación, preparados para la confrontación. La mujer se posicionó junto a él, revólver en mano, mirada fija en cada movimiento del enemigo. No hubo gritos, ni fanfarria, la tensión era suficiente para llenar el aire, y cada paso, cada respiración, estaba calculado. El ataque fue breve pero intenso. No había heroísmo inútil ni maniobras cinematográficas, solo precisión, cuidado y sincronización silenciosa. Ella disparaba solo cuando era necesario, él cubría cada avance y retroceso, cada ángulo vulnerable de la cabaña y la llanura cercana. La amenaza se disipó finalmente, no por violencia descontrolada, sino por la constancia y el control de quienes sabían que la supervivencia dependía de la paciencia y la inteligencia más que del impulso. Al caer la noche, la cabaña permanecía intacta. El frío había vuelto, y el silencio era pesado, cargado de la evidencia de lo que acababan de superar. La mujer se sentó junto al fuego, agotada pero erguida, con la mirada fija en la llama. Él la observaba desde su rincón habitual, ajustando la leña y revisando armas, como siempre. No había palabras de felicitación, la comprensión y el reconocimiento mutuo se transmitían con gestos mínimos, un asentimiento, un movimiento para colocar la manta, un toque fugaz en el hombro. La intimidad que había comenzado lentamente durante el invierno se profundizó esa noche. La mujer se recostó junto a él,
no por necesidad, sino por elección consciente, y él no se apartó. Sus manos se encontraron brevemente, sin prisa, sin necesidad de afirmaciones, solo la certeza de que no estaban solos y que podían sostenerse mutuamente en un mundo que había intentado arrancarles todo. El contacto era simple, restringido, pero estaba cargado de significado, confianza plena, cercanía ganada con esfuerzo, y el reconocimiento de que la elección de permanecer juntos era un acto consciente y voluntario. Con el amanecer, todo cambió de manera sutil pero irreversible. La mujer observó cómo el sol iluminaba la llanura, los árboles verdes y el horizonte extenso, y comprendió que la cabaña ya no era solo un refugio de supervivencia, era un hogar en construcción, un lugar donde podían existir sin la amenaza constante de hombres ajenos, sin la presión de la soledad que había marcado sus vidas durante años. Él permaneció a su lado, vigilando, asegurándose de que el espacio fuera seguro, pero también respetando la autonomía que ella había ganado. La vida en la cabaña siguió con trabajo constante, reparaciones, provisiones, vigilancia y aprendizaje mutuo. La mujer desarrolló habilidades de manejo del ganado, caza y rastreo, mientras él continuaba enseñándole con gestos mínimos, dejando que ella ejerciera su autonomía. La rutina era silenciosa, metódica y cargada de significado, cada día construía una base sólida para la vida que ambos habían decidido compartir. El mundo exterior, con sus leyes, amenazas y hombres desesperados, quedó relegado a un plano secundario. La cabaña se convirtió en un punto de referencia seguro, donde podían evaluar riesgos sin dejar de existir, donde cada decisión era un acto de responsabilidad compartida. La mujer entendió que podía depender de él sin perder su independencia, y él comprendió que proteger no significaba controlar, era un acto de respeto y cuidado silencioso. Un día, mientras revisaban la cerca del ganado, la mujer se detuvo y miró al horizonte, la tierra extensa, los árboles temblorosos y el cielo bajo recordaban la inmensidad del mundo que los rodeaba. Se volvió hacia él, sus ojos claros y firmes, y dijo algo que no necesitaba explicación: «Me quedo». Él asintió con la mínima inclinación de cabeza, sin palabras. No había romance efusivo ni declaraciones grandilocuentes. Solo la aceptación silenciosa de la decisión, la certeza de que su elección era voluntaria, consciente y duradera. El compromiso no estaba en palabras, sino en la decisión diaria de permanecer, de construir, de enfrentar juntos la vida en un mundo que siempre sería duro. Con el paso de los meses, la cabaña se llenó de signos de vida, alimentos almacenados, cercas reforzadas, huellas de ganado y animales salvajes, una rutina que mezclaba vigilancia y cuidado, trabajo y silenciosa convivencia. Cada gesto, cada acción, reforzaba la certeza de que estaban juntos, no por obligación, sino por elección y respeto mutuo. La mujer había recuperado su dignidad, su autonomía y su capacidad de decidir, mientras él había aprendido que la cercanía podía coexistir con la contención y la responsabilidad silenciosa. El invierno siguiente llegó con menos crudeza que el anterior. Ya no había miedo paralizante ni tensión absoluta. Había respeto, cuidado y rutina, había confianza construida en silencio, cimentada en cada acción, en cada gesto, en cada decisión compartida. No había fantasía ni idealización, había realidad, dura y hermosa en su simplicidad, dos personas que habían elegido permanecer juntas, enfrentando el mundo con cuidado, precisión y mutuo respeto. Y en la vasta llanura, entre troncos, viento y polvo, ambos comprendieron una verdad esencial: no estaban solos. La cabaña, que había sido un refugio temporal, se había transformado en hogar, la amenaza externa se había convertido en recuerdo, y la intimidad y confianza construidas durante semanas de silencio y trabajo conjunto eran ahora la base sólida de su existencia compartida. En el crepúsculo de un día cualquiera, mientras el sol descendía sobre la llanura, la mujer se acercó al vaquero y le ofreció un gesto sencillo: colocar su mano sobre la suya, un toque breve pero firme, un acto que no necesitaba palabras. Él respondió con la mínima inclinación de cabeza, sin quitar la mirada del horizonte, mostrando que el contacto era reconocido, aceptado y recíproco.
El mundo seguía siendo amplio, hostil y lleno de peligros, pero la cabaña se mantenía firme, y ellos, más firmes aún, sostenidos por la confianza silenciosa que habían construido. No había promesas grandilocuentes ni escenas de fantasía, solo la certeza diaria de permanecer, de cuidar, de elegir estar uno al lado del otro, enfrentando juntos la realidad. Y así, mientras el viento soplaba sobre la llanura y la luz dorada del sol iluminaba los troncos y la tierra, quedó claro que la supervivencia ya no era solo un acto físico, sino un pacto silencioso. No estaban solos, y nadie los separaría de su elección mutua. La historia de la mujer y el vaquero no terminaba en palabras, sino en hechos. Cada acción, cada gesto, cada silencio compartido construía la vida que habían decidido sostener juntos. En la frontera, entre polvo, viento y soledad, habían encontrado algo que nunca se compra ni se exige, un compañero que respeta, protege y permanece, alguien cuya presencia es suficiente para transformar un refugio en hogar. El desierto y la llanura podían seguir siendo vastos, amenazantes e implacables, pero dentro de la cabaña, junto al fuego, entre troncos y sombra, la conclusión era clara: ya no estaban solos.